No s- Ajá. Bueno, pues habíamos visto esto de cómo estaba la pirámide que les había mostrado con el asunto de cómo son, o sea, la métrica de audiencia con las métricas de engagement, que son las más básicas, las más clásicas por decirlo así. Y que además de todo ya, o sea, son las que se utilizan ahorita mucho en la industria. El browser único, usuario único, etcétera. Ahí hay unas de pequeñas discusiones que son más que nada, les digo, metodológicas, porque hay todavía mucho problema como para poder definir qué es el usuario, qué es el navegador, etcétera. Y eso especialmente por alguna vez, bueno, al principio de estos temas de métricas era muy natural decir usuario, porque pues uno se imaginaba que era una persona la que estaba ahí atrás, pero con este tema de que hay mucha gente que tiene varios dispositivos, pues no necesariamente se convierte hacia el usuario, ¿no? Sino que por eso se pasó el concepto a navegador. Dependiendo de las herramientas van a encontrar diferentes, nombres, pero la verdad, o sea, la verdad es que el más clásico y básico es browser único o navegador único, y ya más o menos hemos explicado de qué trata. Este, dice Gaby que no nos escucha. Mm, no tiene opciones en un lugar público. Pero, mm, bueno, entonces, déjenle doy aquí el next. Pero es que si no nos escucha Gaby va a ser complicado. Mm, bueno, voy a continuar, pero sí estaré muy al pendiente de que Gaby pueda escuchar, porque también así se le complica mucho. Pues nada, habíamos hablado del tema de lo de las cookies. Aquí más o menos en qué nos habíamos quedado. Ya habíamos repasado la parte de las ventajas y desventajas de cookies y de panel, o solamente habíamos visto una de ellas. Escuché un ruidito en el panel, perfecto. Entonces, habíamos platicado que el panel justamente tiene este tema de que nos puede ayudar un poquito más a lo de la audiencia desduplicada. O sea, ¿a qué nos referimos? A poder saber correctamente más o menos cuánta gente se está metiendo al sitio, ¿no? Porque lo que hacemos con el panel, al menos lo que hace Comscore, que ya hay otras herramientas que también están funcionando de una manera parecida, pero por lo menos en Estados Unidos Comscore tiene un panel muy amplio y en México también está creciendo, entonces también en Sudamérica tienen un panel bastante ya desarrollado. Eh, Ay, me oyes lejitos. Ahí ya me escuchas mejor, Blanca. Bueno, ahí me escuchas mejor. Bueno, entonces, el tema con lo del panel es que vamos a nosotros a seleccionar un grupo de personas que sean las que van a estar navegando de una manera consistente y constante para más o menos poder muestrear los datos. Todo esto también tiene que ver con muchos fundamentos de estadística muy clásicos o de todo cómo se generan las encuestas y todo ese tipo de resultados que están muestreados, pero también las muestras ya llegan a ser más precisas ahora. Entonces, en el tema del panel, lo importante es que si bien no vamos a tener el nivel de precisión en cuanto al volumen de la data, de cuánta gente o cuántos navegadores están entrando, lo que vamos a poder tener mejor es como una mayor claridad en datos de consumo, datos de hábitos y engagement, que eso también ya lo habíamos mencionado. O sea, probablemente, por ejemplo, el panel de Comscore en México, si no mal recuerdo, es como de 20 o 30 mil personas y con esa cantidad de gente tú puedes hacer una muestra suficientemente sólida mezclado con cookies, porque lo que hace Comscore es mezcla la parte del API o bueno, las cookies con el panel y así ya poder proyectar más o menos cuál es el volumen de tráfico que se tiene cada audiencia, bueno, cada sitio. Entonces, algo que también tiene mucha ventaja el panel es que pues por este mismo asunto de que nos puede dar datos de consumo y engagement, también nos puede dar datos demográficos y socioeconómicos.
Gaby dice que tiene otra vez problemas para el audio. Mm, y bueno, este, no sé, bueno, es que me da mucha pena porque nada más estamos nosotros tres y Gaby no escucha. Pero bueno, bueno, hablando un poquito del asunto de las desventajas en cuanto al panel, lo que les había ya mencionado, pues es el tamaño, o sea que finalmente se tiene que proyectar la muestra y con la proyección de la muestra es cuando ya se puede más o menos inferir qué tan precisa es la medición y eso pues hay que tener cuidado porque si uno pues, está proyectando 30.000 personas como para universos de no sé, 100 millones de usuarios, pues la verdad es que pues es una muestra demasiado pequeña como para poder proyectar toda la data. Y por otra parte, por ejemplo, Comscore tiene un valor que es interesante, que no toma en cuenta café, internet ni escuelas. ¿Qué significa esto? Que si tú entras de una universidad a un sitio web, no lo va a tomar en cuenta Comscore porque evidentemente los hábitos de consumo pues son súper variables, ¿no? Entonces esto no lo está midiendo Comscore y pues finalmente pues también digo, a mí me parece muy justo que no lo hagan en el sentido de que no se puede integrar ese dato al hábito o a las costumbres que tienen nuestros usuarios, pero pues finalmente hay navegación, entonces eso también hay que bueno, algún día ellos verán cómo resolverlo. Y la otra es que pues normalmente todos los paneles son de paga. Y creo que Gaby está ahí mandando algunos mensajes, Mario, no sé si se le puede ayudar de alguna manera. Y y pues nada, más o menos queda claro cuál es el asunto con el tema del panel y de las cookies. Bueno, nada más me estoy yendo creo que Blanca, pero ¿tienes alguna duda, Blanca? A ver, diga usted qué pasó, cuál es la duda. Ah, ok. Las cookies van a recopilar la información a granel. Digamos, imagínate que tú y yo tenemos, no sé, 100 computadoras en un lugar y esas 100 computadoras las vamos a medir a través de APIs y eso, las 100 computadoras nos van a dar todos sus datos. No nos importa si las usan tres personas distintas, no nos importa si las usa, ¿cómo se llama? Si las 100 computadoras son utilizadas entre 50 personas, eso no nos importa. O sea, lo que nos va a importar en el tema de las cookies es que tenemos 100 computadoras conectadas, listas para medirlas. Y por ejemplo, el panel, imagínate que estas 100 computadoras conectadas, solamente escogemos a 20 personas que nosotros creemos que están conectadas, no sé, todo el día en la internet, y que ellos son como los que decimos, ellos son a los que vamos a darle seguimiento, a los que vamos a estar monitoreando para poder inferir cómo se están comportando los demás. Entonces, básicamente la diferencia sería que las cookies es medir todo lo que tenemos en cuanto a sistema y que en el sistema evidentemente pues no importa qué tanta gente utilice las máquinas, sino que simplemente vamos a medir lo que está pasando con las máquinas. Y por otra parte, eh, algo así, exactamente, o sea, tiene muy bien pensado como me lo estás poniendo, o sea, tiene mayor granularidad, o sea, como el panel vamos a seleccionar a 20 personas de las 100 computadoras que tenemos conectadas, tenemos más chance de ver a profundidad qué está pasando con estos usuarios. Entonces, si bien no vamos a poder medir a los 100 que dijimos, sí vamos a poder profundizar mucho mejor con ellos, porque incluso a estos 100 les podemos también hacer encuestas o les podemos taguear comportamientos ¿cómo se llama? De consumo. Sí, cuando hablo de panel hablo de Comscore, pero porque Comscore es la herramienta que yo utilizo que tiene panel y que me parece más confiable. Aquí en México también hay panel, Nielsen tiene panel, Nielsen está muy empresa muy conocida por hacer sus mediciones. También tiene panel y por ahí, no, panel es la cantidad de gente que vamos a elegir. Panel, si quieres panel para traducirlo mejor sería como muestra. O sea, pero muestra sería la muestra de personas, o sea, lo que te decía, o sea, Comscore no puede medir a todos los usuarios de México, o sea, totalmente, exactamente una muestra de usuarios.
Ay, sí lo estamos grabando, Gaby, pero me da mucha pena que no nos puedas escuchar. Pero bueno, Blanca, volviendo al punto, exacto. O sea, el panel es una muestra de usuarios que estamos seleccionando para poder, estudiarlos exclusivamente estos. Te digo que en México somos más de 120 o 130 millones de personas. Evidentemente, Comscore no va a poder recopilar toda la data de estos y poder filtrar, ¿cómo se llama? Su comportamiento, nivel socioeconómico, etcétera. Pero de estos 20 millones, 120 millones, imagínate que nosotros escogemos, no sé, 20 millones que sí podemos medir y a partir de esos 20 millones proyectamos los datos de lo demás. Entonces, digamos que para que sea más claro también la diferencia, el cookies está solamente medido por las máquinas que se utilizan y el panel está medido por la gente que está utilizando las máquinas. O sea, conocemos un poco más a la gente que está manipulando estas máquinas. Entonces, aquí nada más para cerrar, porque no me acordaba si pasamos las desventajas de las cookies. Las desventajas era que la medición de hábitos no es tan precisa, lo que ya les había comentado. La duplicación de audiencia, que pues en Adobe y en Google Analytics, lo que habíamos platicado también la otra vez, o sea, pues si una persona agarra la misma, bueno, tres personas agarran la misma máquina, para Google van a ser va a ser un solo navegador, ¿no? Entonces va a ser solamente la IP de esa máquina que se está midiendo. Y la otra es que normalmente las cookies, las herramientas que miden con cookies son gratuitas, pero yo siempre les pongo comillas al tema de la gratuidad, porque como bien dicen por ahí, cuando algo es gratis es porque tú eres el producto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que, o sea, en el asunto de la gratuidad, nosotros estamos dándole datos a Google para que ellos se ayuden a pautar. De hecho, gran parte de la genialidad bueno, esa genialidad un poco perversa de Google, de cómo ha crecido tanto, pues es porque regala la herramienta y cuando se conecta al sitio, nosotros estamos permitiendo que todos esos datos de consumo que nuestros usuarios utilizan, los que ya están dados de alta con Google o navegan con Google, se vinculan de manera automática para su herramienta y ellos empiezan a capitalizar más estos datos demográficos. De lo que tú ves en Google Analytics, o sea, bueno, no he visto el Google Analytics de Google, de lo que ellos usan, pero yo te puedo asegurar que no es ni el 10 o 20% de todas las variables y toda la data que ellos pueden manejar. Entonces, sí es muy interesante decir, bueno, pues qué tan gratis, ¿no? Porque finalmente si le estoy dando mis datos para monetizar, es como darle pequeños paquetitos de dinero que pues yo considero que no son dinero, ¿no? Pero bueno, creo que esta Gaby salió, pero pues, si quieren, continuamos para que podamos aprovechar un poquito más el tiempo. Este, ¿me quedó clara la explicación, Blanca? Perfecto, entonces mira, vamos a pasar a la siguiente. Yo aquí siempre platico de qué tanto tenemos que conocer los conceptos, porque ustedes ya se han dado cuenta que pues yo digo, me enfoco casi al 100% al tema de los datos y por eso tiene mucho que ver que yo profundizo, o sea que yo trato de conocer al máximo las herramientas, pero también tiene sus limitaciones, o sea, seguramente te ha pasado, Blanca, que estás, no sé, tratando de buscar algún filtro en Google Analytics y de repente te aparece como 25 variables de métricas o de dimensiones que nosotros jamás habíamos visto o que jamás hemos utilizado. Entonces, si tú te agarras el manual de Analytics completo, no vas a acabar nunca y además probablemente acabes ya un poco chiflada. Pero Exacto, y las que necesitas nunca las encuentras, es complicado. Entonces yo lo que les recomiendo mucho siempre es esto, o sea, sí es necesario, o sea, no es necesario conocer todos, pero hay que saber muy bien los indicadores básicos. Y por eso pongo la ilustración del tablero del Tesla. O sea, a mí me gustó muchísimo esta idea por cómo, o sea, cómo la buena interpretación y la buena visualización de datos incluso te puede ayudar para algo tan básico como poder manejar, pero con un elemento que ya te está dando algo de realidad aumentada o que te está dando información extra que tú no tienes en el camino. Yo me acuerdo mucho cuando yo era niño que jugaba videojuegos estos de carreritas, pues siempre era muy lindo que del lado derecho, del lado izquierdo te ponían el mapa de la pista que estabas haciendo. Entonces yo decía, bueno, esto estaría muy lindo que algún día pasara en la vida real.
Y afortunadamente eso pasó, o sea, tú ya tienes también el GPS y te va dando en tiempo real cuál es la ruta que debes de tomar, ¿no? Entonces, en el caso de Tesla a mí me gustó mucho porque ellos tienen una cantidad de datos brutal, pero lo que te están ofreciendo a la hora de manejar es única y exclusivamente lo que necesitas saber cuando manejas. Entonces, esa es la filosofía que yo tengo hacia los datos. O sea, el director de la empresa no necesita conocer, no necesita certificarse en 20 herramientas de medición, pero él necesita saber cuatro o cinco cosas que cuando maneja son trascendentales, ¿no? O sea, en dónde está, si el carro está en buenas condiciones, si, no sé, por ejemplo, yo veía que en el Tesla también te dibuja qué carros están a tu alrededor cuando estás manejando, te pone los semáforos, o sea, algunas informaciones de realidad aumentada que además de todo tienen algunas cuestiones estéticas, pero que finalmente lo que importa es que te ponga el camino. Y si nos damos cuenta en la foto que les comparto, o sea, el tablero pues sí es bastante grande, pero tampoco es algo que sea tan incómodo o complicado, simplemente es un mapa. Entonces, si la persona que está al volante de alguna, no sé, sección o algo por el estilo, en editorial, pues lo que necesita es tener el mapa y la música y cuáles son las condiciones del carro, la velocidad, con eso es más que suficiente. Es una muy buena manera de ejemplificar cómo tú puedes hacer un dashboard o cómo puedes hacer tú un reporte que le funcione a la gente y que le funcione también a tus, no, bueno, en este caso a mis jefes, a tus jefes, etcétera, ¿no? O si tú eres ya la dueña del periódico, pues que tú también lo sepas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho este ejemplo por eso, porque no hay que saber todo, todas las métricas y todas las dimensiones, pero sí hay que estar muy consciente de cuáles son los indicadores básicos. O sea, qué es lo que a mí me interesa antes de ponerme al volante, ¿no? Y otra de las cosas que también aquí les comparto, que está de este lado, es el tema de, pues, que todo se puede segmentar y filtrar. A mí me llegaba a pasar que cuando hacía mis primeros reportes, que se empezaban como a obsesionar y emocionar los jefes con el tema de los datos, ¿no? Ay, ahí me escuchas, perdón, perdón. Es que de repente me muevo un poco. Ya estoy lo más cerca que puedo. Si me vieras, hasta te daría risa. Pero bueno, ahí me escuchas mejor. Ok, ok. Ahí qué tal, bueno. También ahí está Gaby. No sé si ya Gaby nos escucha. Deja nada más le escribo rápido a Gaby para ver si ya nos escucha. Bueno, y además aquí también ya empezó a llover. Bueno, se escucha la lluvia allá afuera. Entonces, cuando les decía esto de que todo se puede segmentar y filtrar, es como les decía que se emocionaban mucho con los reportes, porque me decían, a ver, Lalo, queremos un reporte de usuarios de cómo va una propiedad. Y yo hacía el reporte. Y después empezaban. Y de estos usuarios, ¿cuántos son del norte de México? Y de esos del norte de México, ¿cuántos son hombres? Y de esos, ¿cuántas son mujeres? Y de ahí, ¿cuántos están utilizando iPhone? Y de ahí, ¿cuántos están utilizando un iPhone arriba de iPhone 7? Porque, pues, queremos segmentar audiencia como con mayor poder adquisitivo. Entonces, empiezas a poner segmentos, segmentos, segmentos y filtros y se empieza a perder un poco también la idea de hasta dónde vale la pena pulverizar un dato para aprovecharlo. Entonces, tengan mucho como camino que las va a llevar a segmentar mucho, a filtrar mucho, pero hay como un punto medio. A mí no les puedo hablar de cuántos filtros son buenos o cuántos filtros son malos, pero lo que sí les puedo decir es que cuando la data se pulveriza demasiado, perdemos claridad en lo que queremos, porque si le ponemos filtros y filtros y filtros y filtros, lo que va a pasar es que vamos a llegar a un ente particular, ¿no? Entonces, si yo digo, ¿cuántas personas que leen este periódico están en Monterrey? Son hombres de 45 a 55 años y tienen un Ferrari, o sea, pues me van a aparecer dos personas. Entonces, también hay que ser muy conscientes de hasta dónde se puede pulverizar y por eso lo que les compartía en este slide, o sea, tiene mucho que ver con esto. O sea, sí todo se puede segmentar y filtrar, pero lo más importante es que nosotros podamos ofrecer un producto que sea entendible. Entonces, justamente en el ejemplo del Tesla, imaginemos el embudo que tenemos aquí a la derecha, o sea, toda esa información se convirtió solamente en eso: condiciones del automóvil, velocidad, ubicación, y con eso tú estás manejando uno de los carros que puede ser
de lo más interesante que hay ahorita en el mundo automotriz, ¿no? Entonces, no hace falta que caigamos en estas exageraciones. Siempre yo recomiendo que haya una persona que esté en data o en métricas, que sea un poquito más curiosa y que vaya más allá como para descendiendo hacia las profundidades de la data. Pero yo sí también les digo de corazón que, es mejor el nivel que ustedes están, que conozcan más o menos cómo se produce el dato para poder cuestionarlo y no tanto que ustedes tengan que conocer. Si también leen el manual, pues está perfecto, pero yo les sugiero que eso no lo hagan tan exagerado. Es bueno conocer, preguntar y que haya alguien que les pueda ayudar más a descender y a profundizar en la data, pero con que ustedes conozcan qué es lo básico y hasta un nivel intermedio, yo creo que con eso les puede funcionar bastante bien. Ahora espérenme un segundito. Ah, bueno, hasta aquí vamos bien, todo en orden. ¿Tienen alguna duda? Vámonos entonces a la que sigue. De aquí, muestro un par de imágenes. Una, de hecho, fue de la ZIP de este año, de la de Miami. A mí me gustó muchísimo cómo presentó el Clarín esta parte, porque es algo que ya también ya ha pasado, obviamente, por mi cabeza y por la de muchos compañeros también de aquí del Universal, pero aterrizarlo es súper, súper, súper importante, poder entenderlo, ¿no? Yo siempre hablo de la data en una situación de zoom in y zoom out. A ver, me cambió, salí de la revisión. Ay, es que sigue con problemas, Gaby. A mí me apena muchísimo también eso. Deja ver si le puedo decir a Mario que si puede ayudar a Gaby, porque de por sí somos pocos y luego no nos escuchamos. Ok, entonces, volviendo a lo que les estaba comentando aquí, a mí me gusta mucho el caso del Clarín como lo presentó porque nos da una muy buena idea de cómo es el zoom in y el zoom out. O sea, siempre que llegamos a una situación de datos tenemos que entender que podemos hacer una profundización, que podemos ir más hacia adentro o que podemos hacernos como para hacia atrás como para tener la visión del big picture. Entonces, ¿qué significa esto del Big Picture? O sea, que podamos ver, como dicen, la película completa, la foto completa. Entonces, que se ve aquí escribiendo algo, ok. Y les ponía este ejemplo porque el Clarín, el slide que presentó era, en el zoom in es, nosotros tenemos que identificar un patrón de la audiencia. ¿Cómo es el patrón de la audiencia? Entonces, yo siempre me gusta decir que es Pepe. En todos los periódicos o propiedades digitales de información tenemos un Pepe. ¿Qué es un Pepe? Pepe es una persona que lee noticias en internet, tiene un iPhone, está suscrito al Clarín, carga gasolina una vez a la semana, compra en Carrefour, o sea, tiene todo este perfil de, de audiencia, o sea, de un comportamiento que además no necesariamente significa que Pepe sea el más importante de todos, porque pues todos tenemos alguna cualidad diferenciadora, pero lo importante es que podemos identificar cuántos Pepes tenemos. Entonces, a mí me gustó mucho esto, cómo lo compartieron ellos, porque es muy valioso ese dato. O sea, es muy valioso como de un tipo de audiencia que es, por ejemplo, muy leal, ¿qué tanto se repite ese patrón?
que tiene que definir qué es el heavy user. Entonces, nosotros utilizamos mucho, por ejemplo, parámetros de Charvit o de Adobe como para poder identificarlos. Entonces, nosotros decimos, nuestro heavy user va a ser una persona que se mete al sitio por lo menos 20 veces al mes, que consume por lo menos, no sé, 50 páginas vistas al mes y que pasa por lo menos 30 minutos mensuales en el sitio. Entonces, si yo defino esos parámetros, incluso puedo construir reportes en donde el puro reporte me selecciona ese tipo de gente. Ahora, hay que tener cuidado porque cuando somos tan tajantes con estos métodos, o sea, definitivamente hay que poner límites. Eso a mí se me hace muy claro. Pero también cuando uno es muy tajante dices, bueno, si ya mi heavy user es una persona que lee, no sé, 50 artículos mensuales, ¿qué pasa con la gente que lee 48 o 49? Pues de alguna manera muy discriminatoria, pues ya no es un heavy user, o a menos que tú estés abriendo y abriendo márgenes de, bueno, que usuario más o menos heavy, o sea, pues sí, pero si no jamás vas a lograr entenderlo. Entonces, es muy importante que ustedes puedan definir cuáles son los heavies, o sea, o cuáles son los usuarios casuales. Entonces, eso también les va a ayudar a que tengan muchísimo más claro el panorama, pero eso va a tener que venir de ustedes. Comscore hace esto y ellos no recuerdo bien cuál es el parámetro que utilizan para definir al heavy del medium o del light user, pero lo que sí es un hecho es que también está más o menos en términos funcionales. Entonces, a lo que voy es que es muy, muy, muy valioso, por ejemplo, en el caso de Pepe, o sea, si Pepe tiene el perfil de un heavy user, o sea, como más o menos entender qué es lo que está haciendo además de su consumo en red, o sea, del consumo en nuestro sitio, porque además Pepe también puede leer a la competencia y pues eso nosotros ya, o sea, no lo podemos saber con tanta precisión, pero lo que es un hecho es que él se identifica con nuestra marca y tendremos que estar pendientes de con qué se está identificando. Hace poquito estábamos hablando aquí con unas personas de Charbit, de hecho fue el miércoles la plática, sobre este dato de la página de oro, que la página de oro es cuál es la nota, el artículo, la columna anterior a la que la gente derivó en suscripciones, por ejemplo. Entonces nosotros estábamos pensando, por ejemplo, nuestro columnista famoso Loret de Mola, o sea, ¿cuánta gente se ha suscrito después de leer a Loret de Mola? Y yo tendría que estar analizando muy bien el comportamiento de esas personas, porque ellos son usuarios que, o sea, que están generando conversiones y que esto al final del día pues también se va a convertir en dinero. Pero a lo que voy es que es muy importante que ustedes puedan definir, por ejemplo, los pepes en qué páginas se convirtieron. Entonces, si decimos, bueno, es que los pepes normalmente se convierten en las páginas de deportes, está genial. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un automóvil de cierto año, que compra en Carrefour, que tiene un iPhone y que le gustan las noticias, pues resulta que se convierte mucho en nuestro usuario registrado o en un suscriptor incluso, mejor aún, cuando tú ya puedes, ya tienes identificado ese contenido, lo puedes promover más e identificar este grupo. Esa conversión la puedo hacer desde el plan básico de Charbit. Mm, Más o menos. Lo que pasa es que ahí los parámetros los tienes que poner tú. Y el plan básico de Charbit, no me acuerdo si trae los queries. O sea, los queries o los advanced queries ya es cuando ya puedes bajar reportes que te van a dar un poquito más de profundización de data y también te van a dar históricos. Entonces, si en el plan básico, perdón, si no mal recuerdo, el plan básico de Charbit no te permite acceder a los queries. Pero si tienes Google Analytics, o sea, en Google Analytics hay parámetros de consumo, incluso vienen algunos de consumo de días o de horas, o también de tiempo de estancia. Entonces, yo te podría recomendar, por ejemplo, generar una taxonomía del éxito en donde tú digas, los usuarios que me estén consumiendo arriba de, no sé, 15 páginas al mes, que dure su visita promedio 45 segundos y, y que, ¿cómo se llama? Y que además de todo estén pasando por las secciones de política. Ah, pues bueno, entonces ese lo voy a considerar como un heavy user. Entonces tú ya también podrás definirlo, configurar tu reporte de manera personalizada y incluso hasta se le pueden meter alertas. En Google Analytics, hay muchas funciones que a veces no las tenemos activas, pero hay una parte de Google Alerts, o sea, hasta donde yo me quedé, se podían hacer ese tipo de configuraciones, o sea, de cuando una nota tenía un comportamiento que te mandara una alerta, etcétera. Entonces, esa alerta sería muy bonita para cualquiera de nosotros, o sea, tengo tengo una nota
que me está dando tanto tráfico o tantas suscripciones. Entonces avísame herramienta cuando esto esté pasando. En la versión gratuita de Google Analytics estoy casi 99% seguro que se puede. Y eso si quieres también lo puedo o sea, revisar en la semana, nada más para acordarme en dónde está el panel, porque yo también ya llegué a manejar ese panel y me acuerdo perfecto. Ahora, también ten cuidado con lo de las alertas, o sea, porque luego uno se quiere llenar la vida de alertas y al final nada más te saturas el correo. Entonces yo lo que te recomiendo es que sí seas muy puntual en cuáles son las alertas que vas a elegir y más o menos cuál es el motivo de esas alertas. Lo que te decía, si una nota me está poniendo, no sé, 45 suscriptores para arriba al día, entonces mándame una alerta cuando llegue al 45 y yo pueda decir, órale, o sea, wow, o sea, esta nota la tenemos que poner en un lugar muy especial porque nos está ayudando a generar suscriptores. Entonces, eso sí también te digo, le voy a echar el ojo nada más para estar seguro, pero estoy 99% seguro que sí puedes configurar ese tipo de alertas en Analytics, la versión gratuita. Ahora, aquí también les puse otra fotito que es bien curioso, ¿no? Porque uno es como ir conociendo a Pepe y la otra es como, pues una vez que conocemos a Pepe, ¿qué le vamos a entregar a Pepe? Entonces, si bien la tendencia del mercado está rumbo a la personalización, que yo no necesariamente soy un fanático de la personalización, lo que sí les puedo decir es que, o sea, personalizar nos va a ayudar mucho en temas de monetización, pero como editorial yo sí les diría que tampoco le apuesten todas sus fichas a la monetización, perdón, a la monetización, sí, a la personalización. ¿Por qué? Porque empiezas a discriminar, empiezas a sacar gente que está potencial en tu mercado solamente porque no cumplió con un patrón que tú querías. Entonces yo les ponía aquí el tema de Nike, que por ejemplo Nike, conocimos un chico de Canadá que se apellida Wong, ahorita no me acuerdo bien de su nombre, pero él es el encargado de meter publicidad en algunas aplicaciones nativas de marcas importantes. Entonces él nos decía que él había trabajado creo que con Reebok o con Nike y que había generado un modelo en donde si tú corrías diario 5 kilómetros, después de un mes de correrlo, digo, no todos los 30 días, pero arriba de 20, por ejemplo, te mandaba un comercial de felicidades, eres muy bueno y te estás esforzando, ten un cupón de 20% de descuento en una tienda Nike, que además de todo está, no sé, a 2 kilómetros de donde estás corriendo ahorita. Entonces, ese tipo de comunicación es muy efectiva porque es oportuna, a la gente le gusta y es un comercial que a cualquiera le gustaría tenerlo. O sea, que una marca así reconozca mi esfuerzo y me haga un pequeño descuento porque soy un gran runner. O sea, creo que a todo el mundo nos hace mucha gracia cuando los comerciales aparecen en momentos precisos. Entonces, les puse el ejemplo aquí de Nike Coach justamente por eso, porque ese tipo de alertas, ese tipo de notificaciones las hacen mucho estas apps. Y lo que también es importante que ustedes sepan es que no todo va para allá. O sea, no todo es personalizar el teléfono al máximo, sino que también nosotros en editorial tenemos la responsabilidad de poder ofrecer siempre una alternativa editorial sobre temas trascendentes. O sea, porque si no los diarios solamente tendríamos notas de chicas en bikini. O sea, si estamos generando, por ejemplo, agenda política, pues ver la manera de que a la gente que le gusta espectáculos, pues de repente encuentre la manera de pasar a política, siempre de manera natural, porque si no se ve muy forzado. Pero, por ejemplo, hay muchos políticos que han tenido escándalos con actrices aquí. Yo puedo entrar a una nota de una actriz y de ahí paquetear una nota a un político que estuvo en un escándalo y de ahí paquetear a una nota que sea solamente de política. Política igual un poquito soft, pero poco a poco ir dejando este caminito como de migas, para ir identificando los intereses de la audiencia y no discriminar de una manera como de nada más porque nosotros creemos que es así. O sea, no discriminemos el contenido con el criterio de, ay, pues es que yo creo que a la gente que le gusta espectáculos no lee finanzas. Pues es que si tú no le acercas un contenido de finanzas, pues no va a pasar nunca. No estoy leyendo tu pregunta. Ah, sí, de hecho, bueno, a mí me gusta esa idea y pues la implementación es técnica y tiene mucho, obviamente, un respaldo tecnológico importante,
pero se puede hacer. Entonces, exactamente, exacto. También mucha gente del soft al hard o al revés, ¿no? Que de repente tenemos al superabogado de 5 doctorados leyendo columnas solamente de senadores y el señor se le patina por ahí porque su hija le gusta Justin Bieber y pues también quiere leer eso. Entonces, debe de haber una adaptación muy natural y que no se vea forzado, pero no, lo que les trato de decir es, la personalización es buena porque vamos a hacer que el usuario se sienta muy comprendido por la tecnología, pero por otro lado siempre dejen abierto el camino para descubrir cosas nuevas dentro del rango de lo que yo descubriría. O sea, si yo como siempre tacos, probablemente me gustaría experimentar con más comida mexicana. Pero si yo de los tacos, comer tacos 20 años, voy a pasar a la comida tailandesa en un día, va a ser difícil. O sea, tendría que ir llegando al punto en donde yo le dijera a alguien, por ejemplo, mira, la comida china se parece un poco a la mexicana y tiene picante y le voy explicando, come algo de comida china, eso le gusta, y después de que veo que le gusta la comida china y tiene un rato comiendo comida china, le digo, oye, ahora sí te invito a un restaurante tailandés porque yo sé que esta persona ya tiene un acercamiento mejor a este tipo de ¿cómo se llama? De comida, que además hoy me salió el ejemplo porque hoy comí chino y la verdad es que estaba bastante rico. Pero bueno, o sea, quería que entendieran eso. O sea, la data nos va a ayudar mucho a poder avanzar hacia personalizar y poder también avanzar hacia este tema de la serendipia, que también ya es un poquito una palabra trillada, pero que no lo dejen de tomar en cuenta. O sea, nunca pierdan el foco de su oferta editorial y siempre recuerden que por más que el contenido se pueda personalizar, nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecerle al usuario contenido fuerte, contenido bien hecho y contenido bien desarrollado para que también se mantenga este interés por asuntos como, bueno, no sé, la política, gobierno, democracia, o sea, cosas que tienen una trascendencia social muchísimo más grande, ¿no? Y bueno, ahorita pasaré a al siguiente slide. Hasta ahorita, ¿alguna otra duda, Blanca? Que ahora nada más te quedaste tú aquí en el salón, pero ahí le pasas el chisme a Gaby, no seas mala onda. Bueno, pues vamos a seguir aprovechando lo más que se pueda. Te agradezco mucho, Blanca, que andes aquí. Y bueno, entonces, a ver, espera, me deja nada más, checo aquí algo. Ay, no. Bueno, vamos a continuar. Creo que Gaby ya no va a poder estar por aquí, pero bueno, le vamos a ayudar un poquito para la semana que entra, porque me da mucha pena que sí se conectó. Pero bueno, siguiente slide. Aquí tenemos parte de lo que yo considero que son como ya de lo que hemos platicado tenemos suficiente como para empezar a pensar en el arranque, ¿no? Yo sé que tú ya también ya tienes conocimiento y acercamiento a las métricas, pero me gustaría como poder como repasar esto y ver si algo faltó y si de todas maneras no faltó nada que tú también me ayudes a ver si podemos complementar mejor o probablemente, o sea, aquí hay algo que no teníamos en mente, ¿no? Entonces, cuando vamos a arrancar tenemos que pensar que el área de métricas es un área de investigación. O sea, y al ser un área de investigación, hay como este toque un poquito científico. O sea, las métricas no es algo que con un reporte diario va a funcionar. O sea, necesitamos darnos un muy buen clavado al data lake o a donde estamos extrayendo nuestros datos como para poder estudiarlo. Y después conforme va pasando el tiempo y madurando los estudios de datos, se convierten en productos muy sólidos. A mí eso me ha pasado y me ha dado mucho gusto que, por ejemplo, lo que les platicaba también, ¿no? De cómo vas haciendo tu histórico y conforme el histórico se consolida, o sea, llega un momento en que tu histórico ya tiene 3 años de antigüedad y puedes revisar tendencias con muchísima profundidad. Entonces, eso es algo bien interesante en investigación, o sea que muchas veces como para saber nosotros cómo crece un árbol, pues no vamos a obtener el resultado en un año, tendremos que esperar a veces, digo, en el caso del árbol es exagerado, ¿no? Pero tendríamos que esperar 5 o 10 años, pero después de 10 años ya podemos tener muchísima información de cómo crecen los árboles. Entonces, hay que tener siempre claro, digo, trabajamos en redacciones y la data tiene que también estar al ritmo de la coyuntura, pero más que cumplir con esta como necesidad de la reportitis, o sea, la conservación y el manejo como de investigación del dato es lo que nos va a permitir encontrar insights de mayor profundidad a futuro. Entonces,
denle mucho valor a esa parte. O sea, el área de métricas es un área de investigación, entonces, de digital research, o sea, que incluso nos puede servir para generar productos editoriales, productos tecnológicos, o sea, hay mucho, mucho que se puede aprovechar y si nada más todo lo hacemos como, bueno, vamos a ver el tiempo real y ya sabemos cómo nos fue hoy, pues va a servir el área, pero no se va a poder profundizar tanto. Entonces, otro de los puntos que yo también aquí considero importantes, hay que hablar con la gente que va a manejar la data y no solamente hablar en el sentido de saber cuáles son sus talentos, ¿no? Hace poquito estaba escuchando en una empresa que estaban buscando gente de data science o gente que se acercara al manejo de datos, etcétera, y que uno de los parámetros que estaban utilizando, por ejemplo, es que fueran músicos o que tuvieran buena relación con la música. Entonces tú dices, oye, pero pues eso es algo curioso, pero sí es bastante importante. ¿Por qué? Porque dentro de la música y toda esta parte lúdica, experimental, y yo tengo una conexión con la música muy fuerte, yo creo que casi todos los seres humanos, yo lo que les puedo decir es que toda esa parte emocional, pues estaba basada en modelos matemáticos, ¿no? Y que, por ejemplo, la estructura de un bajo, de una guitarra es totalmente simétrica, tiene muchos parámetros matemáticos, tiene intervalos, o sea, tiene una traducción matemática muy interesante y muy profunda, pero que al final del día todo se convierte en música y el sonido no tiene este cuestionamiento lógico, no simplemente sonido. Pero bueno, sin tratar de hacer más etéreo el ejemplo, lo que les digo es que la gente que tiene este tipo de habilidad matemática y también tiene una conexión lúdica, o sea, lo que te puede generar es un producto así, o sea, un producto muy armónico, un producto muy digerible y un producto que la gente se pueda acercar y escucharlo o verlo sin ningún miedo y hasta disfrutarlo, ¿no? Lo que habíamos dicho que incluso hay como visualizaciones muy estéticas de la data. O sea, es muy bonito poder pensar que una persona que tiene mucha creatividad y que tiene un potencial de desarrollo incluso hasta artístico, pues puede ser una persona que maneje la data. Entonces, yo también le sugiero mucho eso, que hablen y que analicen cuáles son los perfiles de estas personas, porque no necesariamente el señor ingeniero super cuadrado que ya leyó 40,000 ecuaciones es el único que va a poder manejar la data. Evidentemente esto tiene un respaldo matemático y necesitas tener a una persona que sepa bastante del tema, pero por ejemplo, a mí me gustaría poder aprender más de eso y yo quiero acercarme más, ya les había platicado a Data Science y todo eso. Voy a empezar mi proyecto en 2020, pero hasta el momento, digo, con todo el temor que me da que no pueda resolver una multiplicación correctamente, pues yo siento que lo puedo hacer, ¿no? Y además que hasta el momento yo he podido sostener las áreas de datos que he tenido gracias a que pues también siempre tengo como esta parte como más lúdica, abierta. No me considero una persona profundamente creativa, pero por lo menos creo que soy una persona que es buena para conectar los puntos. Entonces, hablen con la gente y si ustedes identifican que esa gente tiene un perfil más allá de utilizar bien el Excel, o sea que hay algo detrás de ellos que puede darles un manejo interesante de los datos, aprovechenlos. Entonces, les recomiendo mucho que antes de empezar sus áreas de métricas, o si ya están arrancadas y las van a reforzar, hablen con la gente, quiénes están, cuáles son los perfiles, qué esperamos de ellos y además que traten de que sea un equipo para que justamente haya una mejor interpretación de los datos, porque si no, no es lo mismo tener cantando al solista que escuchar a la banda completa. Por otra parte, los gaps de la compañía, ¿no? Hay que entender muy bien qué es esto, o sea, cuáles son las necesidades, dónde están las áreas de oportunidad, qué es lo que se está haciendo bien y cómo se mejora, qué es lo que no ha funcionado y por qué no ha funcionado. Entonces, en la parte de gaps de la compañía, pues sería como contestar muy bien las respuestas del entorno, ¿no? De lo que está ocurriendo con la empresa y que nosotros podamos también pues aportar desde los datos y evidentemente contestar a las preguntas, porque inmediatamente que se abren las áreas de métricas, lo primero que hay son muchas preguntas, entonces lo primero que hay que hacer es dar muchas respuestas. El tema es ese, o sea, poder agarrar, sentarse y decir, ok, si ellos tienen 15 preguntas determinantes para la estrategia, tengo que encontrar cómo responderlo de la manera más fácil, tengo que encontrar la manera de cómo solucionarlo, generar una propuesta y si puedo, incluso hasta supervisar el proceso. ¿Por qué? Porque es muy importante que cuando se toma una decisión basada en números, tengamos un seguimiento muy puntual de qué vamos a hacer y cuál va a ser el resultado. Como les decía, es muy científico. Entonces, cuando ya vimos que A más B más C más D nos dio igual a E, entonces tenemos que analizar cada letra
para ver qué fue lo que pasó para que nos diera la E y no para que nos diera un C plus o nos saliera Z o nos saliera arroba, ¿verdad? Entonces, es muy, muy, muy importante y muy valioso que ustedes sepan que los gaps es dónde estamos, cuáles son las preguntas que quiero responder y que además yo pueda ayudar a generar una estrategia para mejorar este tipo de temas, ¿no? Ahora, el enfoque web, pero acuérdense, no olvidemos que hay demasiados datos. Entonces, yo estoy muy especializado en web, a mí es lo que más me gusta, pero también conozco de métricas de Facebook, conozco YouTube Analytics, conozco métricas de Instagram, o sea, he tratado con muchas plataformas y además todas tienen diferentes cosas. En el curso trataremos de tocar lo más que se pueda con ellas, pero lo que les digo es que yo tengo mucho enfoque a web y si se dan cuenta las clases han estado muy enfocadas a web, pero lo más importante es que sepan es que hay más datos afuera. O sea, cuando empezamos a ver los gaps de la compañía, que lo tenemos en manos de gente que es investigadora, que lo tenemos en manos de gente talentosa y creativa, van a empezar ustedes a encontrar unos insights de muchísimo valor. O sea, el cruce de datos, por ejemplo, de las notas que más se comparten en Facebook, necesariamente son las que más se leen en el día, y además esas notas cuando llevan video, qué tanto se reprodujo el video, o sea, boom. O sea, si tienes tiempo de analizar ese tipo de preguntas que además son muy sencillas, tú vas a poder determinar incluso, por ejemplo, una conclusión. Sí, sí es cierto que este tipo de modelo nos funciona, pero nos funciona mejor solo en espectáculos los miércoles a las 4 de la tarde. Ahora, volvemos a lo mismo. No significa que vamos a ceñir toda la estrategia solamente a eso y que los videos de espectáculos van a salir los miércoles a las 5 de la tarde. Sí está bien que lo hagamos porque sabemos que el resultado ya está muy cerca a algo que es real, o sea, algo que sí va a pasar, algo que no es solamente un pronóstico, pero también puedo intentar ese otro video de espectáculos a las 10 de la noche, lo puedo intentar el sábado a las 9 de la mañana, lo puedo intentar el domingo a las, no sé, a las 8 de la noche y empezar a ver cómo le va a los demás. O sea, finalmente voy a poder tener mucha precisión en el análisis de datos, pero eso no me impide seguir experimentando. Entonces, yo siempre trato de compartirles eso, ¿no? Que mi visión del área de métricas es, sí vamos a irnos muy con la parte tecnológica porque el número es contundente, es crudo y además no miente, pero por otro lado no dejemos de experimentar, no dejemos de echar a andar la imaginación proyectos más arriesgados, no tan controlados por la data, pero que al final nos van a generar data y que vamos a analizar esa data. Entonces, digamos que de algún modo vamos a terminar girando en torno a los datos, pero ya con una perspectiva muchísimo más amplia y más creativa. Entonces, acuérdense de eso, o sea, yo les estoy pasando muchos datos web, pero acuérdense que tienen datos de redes sociales, tienen datos de video, tienen datos de podcast, si están dados en Spotify de alta, también van a tener datos de Spotify, van a tener datos de Reddit, van a tener datos de su player de video, del player de YouTube, muchísima información que ustedes pueden cruzar, pero yo les recomiendo ahorita que arranquemos con la parte web y poco a poco de la parte web vayamos viendo cómo se comportan la data de otras plataformas. Ah, estoy leyendo tu pregunta. ¿Cómo sobrellas que no peguen las otras en tu plataforma? Ah, claro. Lo que pasa es que lo que yo te comentaba eso, Blanca, la semana anterior, que hay que tener mucho cuidado con este tema de presentar los datos de manera separada. Lo que yo te recomiendo es que todo el tema de los cruces de datos los manejes muy en crudo y los manejes mucho con el equipo especializado. Ahora, una vez que ustedes ya lograron detectar los insights, o sea, o las claves del reporte, la información más valiosa, en ese momento ya puedes tú como resolverlo en una visualización más simple y mandarlo a la dirección. Pero en realidad la única manera de que no se vayan a mezclar estos datos es que no los mezcles. O sea, es que tú presentes, por ejemplo, o sea, likes, solamente likes. Y si alguien te dice, oye, pero yo quiero el reporte de reacciones que donde viene me enoja, me entristece y me divierte, o sea, tú puedes agarrar y decir, bueno, me parece que una interacción positiva es, no sé, me divierte y like y me encanta. Entonces vas a agarrar esos tres y los vas a juntar, pero cuando los juntes debes tener mucho cuidado. Yo lo que haría sería presentarlos solos de una manera separada y después decir, pero yo los junté porque interpreto esto. Entonces, por ejemplo, interacción negativa va a ser, me entristece y me enoja. Ok, entonces presentas primero cuánto me entristece, cuánto me enoja, y luego haces la suma de los dos, pero con la suma de los dos dices, este criterio ya es una abstracción personal, o sea, una abstracción o sea, digo, no es como que te estés tú ahí nada más desviando del carril, sino que tú estás extrayendo datos como para dar una interpretación de un segundo nivel, porque al final del día, pues una cosa no es lo mismo enojarse que estar triste.
pero lo que también sí es muy cierto, que eso también está válido dentro de nuestra subjetividad, es que estar triste y estar enojado, pues no es lo mismo que estar contento, ¿verdad? Entonces tú puedes ir como armando estos parámetros de por separado, lo que te dé la información la plataforma, presentarla siempre por separado, analizarla por separado y luego ya poder agarrar y dar una interpretación, pero explicar también cómo interpretaste. O sea, no sé, con tu director decir, consideramos que el me enoja y me entristece son sentimientos negativos, porque bueno, eso ya sería muy bobo decir lo que te voy a decir yo, porque desde millones de años pues eso no le ha gustado a la humanidad. Pues sí, que evidentemente, ¿no? Pero a lo que voy es que tú puedes ir sacando criterios inteligentes para definir por qué estás juntando un dato, o por qué lo estás acumulando, o por qué, no sé, por ejemplo, tú puedes tener peras, manzanas, zanahorias y papas, pero tú puedes poner las papas y las zanahorias en una canasta y decir que son legumbres, y poner a las manzanas y a las peras en otra canasta y decir son frutas. Y vamos a estar de acuerdo contigo, pero no es lo mismo la papa y la zanahoria, aunque las dos sean verduras. Creo que ese ejemplo fue claro para la pregunta. Y te digo, o sea, también, solo ten cuidado porque también tú vas a empezar a descubrir mucha gente que a través de ese tipo de mañas o de falta de claridad en los datos manipulan mucho la información. Entonces, también no solamente es para que tú presentes tus reportes, sino para que cuando te presenten los reportes, no te pongan las peras no te pongan las manzanas con las zanahorias y te digan, mira, traigo una canasta de fruta. No, 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 la zanahoria no es fruta, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente, Blanca, porque ya casi vamos a terminar, ¿va? Bueno, aquí yo les puse un pequeño esquemita de qué es lo que hacemos o sea, obviamente volvemos otra vez en el arranque, ¿no? Yo le puse a este slide del ciclo sin fin, ¿por qué? Porque pues así debe de ser, o sea, yo lo que normalmente hago es que llego en la mañana, reviso mis reportes, después de hacer la revisión de reportes y herramientas hago el análisis de contenido, ahí empiezo a hacer las sugerencias para el sitio, redes sociales, análisis en tiempo real. Obviamente aquí hay dos caminos después del análisis en tiempo real, que es la corrección y mejoramiento editorial, o ampliación de notas de exitosas y el monitoreo, ¿no? También darle seguimiento de cómo van. La generación de reportes, evidentemente también para que ya no sea una junta en la tarde, mediodía o a las 3 o 4, no sé a qué hora tengas tu junta de la tarde, también ya tengas un reporte de rendimiento bastante sólido y pues que al final esto derive en estrategia, otra vez en generar estrategia, cuál va a ser la jugada. A mí me gusta mucho el fútbol americano y pues eso me gusta compartirlo, ¿no? O sea, cuando en el americano antes de que salga una jugada, primero se juntan, platican qué van a hacer, se ponen de acuerdo y después ejecutan. Entonces digamos que todo el proceso que estás viendo antes del último cuadrito, del que tiene la flechita y los tachecitos, es como me junté, me preparé, ya tengo la estrategia, esto es lo que voy a hacer, ya estamos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Entonces, y al otro día vamos a tener que hacer lo mismo, de una manera pues casi constante, interminable, ¿no? Me voy a apurar un poquito, Blanca, porque quiero llegar también a la parte que hoy tenemos algo muy especial y me da mucha tristeza que no esté aquí Gaby, pero bueno, vamos avanzando. Otra cosa también que me sorprende mucho es el tema de los números clave. O sea, cuando tú ya estás en tema de métricas, yo me acuerdo mucho que cuando llegué al Universal había muchos mitos y tabús, ¿no? Entonces a mí me gustaba como pensar en que yo era el detective editorial. Y el detective editorial de repente tenían suposiciones y que las suposiciones se convirtieron en realidades. Las suposiciones son las palomas y los taches son la realidad. Por ejemplo, aquí había muchas apuestas por temas coyunturales y temas propios, ¿no? Y nos decían, estos temas les encantan a la gente. Resultado, no eran los temas más leídos y además no se sabían cómo venderlos. Entonces, era así como de, bueno, ese clásico mito de cuando un editor dice, es que esto le gusta a la gente, a ver, veamos el número, a ver si es cierto, ¿no? Luego, los columnistas famosos. Uy, tenemos grandísimos columnistas que además cobran un dineral y son los mejores. ¿Qué creen? No tenían lectores o no tenían reacciones. Entonces, eso también, sí, es terrible darse cuenta de eso, de verdad es terrible, pero justamente eso hace una buena reflexión y mucha autocrítica. Luego las secciones de alto tráfico, de repente llegaban, no sé, bueno, te puedo decir, pero por ejemplo espectáculos. Uy, no hombre, tenemos un montón de tráfico y de repente revisaba sus reportes y estaban colgados de una nota, del muerto del mes. Así de, bueno, pues sí mucho tráfico, pero si no se muere Juan Gabriel, pues no avanzaban, ¿no? Luego por ahí teníamos así de, no, es que tenemos horas pico grandísimas y a las 10 de la mañana casi se nos quema el servidor.
lo que descubrimos, después de ahí se caía el tráfico por horas, o sea, llegaban a un pico máximo y después jamás se podía sostener el tráfico. Es difícil que después de tu pico, digamos, no sé si tú tienes el pico de tráfico a las 11 de la mañana, es muy difícil que tengas un pico de tráfico tan alto a las 5 de la tarde, pero lo que sí es un hecho es que si este tráfico se va a ir diluyendo poco a poco, trates de que claro, exacto, a menos de que haya un breaking. Pero si imagínate en ese caso que no tienes un breaking news o algo extraordinario, esa curva que va descendiendo el consumo durante la tarde, tratar de que sea lo más lenta posible, o sea, que no sea como un escalón, que no sea así como una diagonal o 45 grados, ¿no? Sino más bien que vaya bajando poco a poco, lo más que se pueda. Entonces, eso también es importante, como que no es como que solo tengamos una buena hora pico, sino que hagamos que esa hora pico dure lo más que se pueda. Y luego otra de las cosas que detectamos es el clásico. Es que en fin de semana no pasa nada. Bueno, pues ¿qué creen? Que registramos varios de los mejores días del año, justamente en fines de semana, porque también había cosas coyunturales muy fuertes sábado y domingo. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, de cuando agarraron a Javier Duarte, que si no sé si te acuerdas que era un gobernador muy corrupto de aquí de México, lo agarraron un domingo en Semana Santa y fue uno de los días que tuvimos más tráfico. Entonces muchos editores decían, ay, no es que yo no quiero trabajar en los fines de semana, no sé, digo, nadie quiere trabajar el fin de semana, ¿no? Pero por lo menos alguien que apoye. Y así de, no, es que no queremos porque los fines de semana no pasa nada, pues ¿qué creen? O sea, descubrimos que sí pasaba algo. Ahora, ya para ir cerrando, aquí viene la tarea, así que toma nota, Blanca. La tarea va a ser vamos a arrancar con los primeros reportes. ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Cómo se vincula lo que yo quiero saber a la comercialización? Déjale, doy aquí adelante al slide, aquí lo tienes. Y tenemos tres criterios que son súper básicos, que yo sé que tú ya conoces, pero de todas maneras vamos a repasar. Alcance, retención y recirculación. ¿Qué significa esto? ¿Cuánta gente lee? ¿Cuánto tiempo lee? ¿Y qué tanto se mantiene en nuestro sitio? ¿Vale? Entonces, ahorita con estas tres preguntas, quiero que me ayudes a generar un reporte, como tú quieras, ahorita a ver otra vez de nuevo. El alcance es, ¿qué tanto la gente está leyendo? ¿Cuánta gente está leyendo? La retención es qué tanto se está quedando a leer, el tiempo, o sea, qué tan profunda es su lectura. Y la recirculación es qué tanto siguen en mi sitio. O sea, si se pasan de una página a otra, se van a los especiales, a los interactivos, si se van a videos, si ven las galerías. O sea, esos tres criterios son muy importantes ahorita para los sitios, no solamente para el tema de consumo, sino también para monetización. Entonces, perdón, aquí ya nada más lo que te pediría es, piensa desde lo más simple hasta lo más loco que se te ocurra de hacer cruce de datos, que finalmente lo bonito de estas clases es que no va a pasar nada si nos debrayamos mucho con nuestros criterios o con nuestras ideas. Al contrario, incluso hasta podemos descubrir cosas muy interesantes. Y también otra de las recomendaciones es, ve de lo particular a lo general y ve de lo general a lo particular. Lo que habíamos dicho, del zoom in al zoom out o del zoom out al zoom in, ¿de acuerdo? Entonces, de todas maneras, ya sabes que vas a tener la presentación. Aquí te dejo un pequeño slide de visualizaciones en donde tú también vas a poder inspirarte un poco en qué tipo de reporte quieres. Yo puse unos muy bonitos y muy estéticos y muy igual exagerados visualmente, pero no te preocupes, Blanca. Ahorita, si tú lo que quieres es sacar algo de pastel, o algo con barras, o algo con líneas, es más que suficiente. De ahí podemos ir migrando a algo un poco más complejo. También hay que tener herramientas para poder hacer reportes estos como al que yo le llamo la viruela, al de los puntitos o estas gráficas de 3D muy bonitos. Hay hasta la derecha hay uno de flujo de tráfico que se ve increíble, que yo quisiera que así se vieran mis reportes de flujo de tráfico. Pero lo que voy es que tú piensa primero en los datos y piensa en cómo los vamos a visualizar. Y aunque no sean datos reales, aunque no me des datos de tu empresa, lo que yo quisiera es que si quieres hasta dibujado con tus manos, o sea, pero mándame un boceto de un dashboard ejecutivo y de un dashboard de operación. ¿Qué significa esto? Mándame un reporte, que sería el reporte que le darías a tu director o al dueño de la empresa, que tiene que entender todo en 10 minutos y tiene que tomar la decisión más importante de su vida y de las vidas de los trabajadores en 15 minutos. ¿Qué datos le vas a dar él y en qué presentación visual? Y por otra parte, imagínate que tú le tienes que dar un reporte a toda la redacción, desde tu operador más alto de nivel hasta el redactor que acaba de llegar,
le tienes que hacer un reporte y todos tienen que entenderlo. Entonces, tu tarea va a ser que me entregues el diseño de esos dos reportes, del ejecutivo y del de operación. Te digo que lo puedes dibujar a mano, lo puedes hacer, obviamente digo, si lo haces a mano, lo escaneas y lo haces, me lo pasas muy limpio, que quede claro, yo te agradecería mucho eso. Si lo vas a hacer en digital, evidentemente usa todos tus recursos que quieras, o sea, barras, pasteles, etcétera, pero que todo esté justificado, o sea, que me digas, este dato lo puse en pastel porque la visualización es mejor. Este dato me lo puse, por ejemplo, cuando habíamos puesto la pregunta en el examen diagnóstico de la tasa de rebote, o sea, pues evidentemente los porcentuales normalmente se ven mejor en pastel. Entonces, si tú quieres utilizar pastel, barras, puntitos, lo que tú quieras, lo que quiero es que tú me digas, este sería el reporte que le daría a mi director y este sería el reporte que le daría a la redacción. Y te digo, ya sé que esté a mano y lo escaneas y que quede limpio, eso sí te lo agradecería muchísimo, o que lo hagas en digital y al final me mandas un PDF. Ya tienes también mi dirección de correo, ya sabes cuál es. Y ahorita también pásale el chisme a Gaby para que pueda ver la clase como lo que vimos y que también ¿cómo se llama? Ella también nos mande su tarea, ¿no? Entonces, el correo, cuando ya tengan su tarea, por favor, ponen su nombre, su medio, le ponen práctica 1, le ponen métricas 2019, todo el asunto así, y lo mandan en PDF si son tan amables. El día límite de entrega, pues obviamente sería para que lo pueda revisar con buen tiempo, el máximo sería el jueves, ¿vale? Jueves de la semana que entra, jueves, si quieres a las 8 de la noche como máximo, para que me des tiempo de leerlo en la noche y ya te pase mi retroalimentación para el viernes, ¿de acuerdo? Bueno, Blanca, pues sería todo de momento. ¿Tienes alguna duda, algo más que te pueda ayudar para esta clase? No, no, para nada. Tú siéntete libre y para eso estamos. Para eso te digo que estamos en una clase que nos permite hacer eso y además, mira, nervios cuando llegues con el director. Ahorita no tienes por qué sentirte nerviosa, ¿vale? Sí, también si tienen alguna duda o algo así, también al WhatsApp, ¿sale? Bueno, Blanca, te vuelvo a agradecer como siempre aquí tu presencia, tu asistencia, también a Gaby que no estuvo ahí y voy a mandar el correo de la CIP para ver cómo va la cosa y pues tratar de mejorar. Hicimos pruebas técnicas esta semana, no funcionaron. Vamos a seguir intentando, vamos a ver si se aumenta la convocatoria para que le saquemos más provecho al curso y si no, pues tampoco pasa nada, digo, somos poquitos y pues ya entre nosotros ahora seremos, tendremos varios secretos que los demás no saben y todo porque nosotros sí venimos el viernes, jajaja. Pero bueno, Blanca, ya sería suficiente para ti, también para mí, ya te dejo descansar que ya es viernes, ¿sale? También gracias a ti, Mario, gracias por acompañarnos y bueno, yo también voy para afuera, ¿de acuerdo? Muchas gracias, hasta luego y bye.